Buenas tardes, hermanos. Continuamos en la segunda carta a Timoteo. Hace 2 semanas terminamos el mensaje en el capítulo 2, versículo 7. El título para hoy es Acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos. Es algo que podemos encontrar ahí en la carta. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos. Y les decía que hace 2 semanas terminamos con este versículo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Esta es una excelente exhortación de parte de Pablo para Timoteo y también para nosotros. Cuando él le dice, considera lo que digo, le está invitando a reflexionar de manera profunda. Le está invitando a meditar, a pensar detenidamente en todo lo que le ha dicho hasta ese momento en la carta. Y también podemos ver cuando leemos esta exhortación, que nuestra fe no está desconectada de nuestra mente, no está desconectada de nuestro intelecto. Ustedes recordarán el pasaje que dice, oraré con el espíritu, pero también oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esto lo remarco porque hay gente que piensa, no, y nos decía, me parece el pastor Manuel el domingo pasado, que cuando él se entregó a Cristo, sus amigos, sus conocidos, lo primero que le decían era, te lavaron el cerebro. Como si el intelecto dejara de funcionar cuando estamos en Cristo y nada más lejano de la realidad. Por eso Pablo usa esa palabra, considera lo que digo. Reflexiona bien, Timoteo. Ponte a dedicar tiempo a analizar las cosas que te estoy diciendo, porque tienes que tomar una decisión. En resumen, hasta el momento lo que el apóstol estaba invitando a Timoteo a considerar es, reflexiona en la exhortación que te he hecho para que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Reflexiona en que tienes que ir a predicar sin temor y sin avergonzarte de dar testimonio del Señor Jesucristo. Considera y reflexiona en que tienes que decidir participar de las aflicciones por el Evangelio. Considera que tienes que retener la forma de las sanas palabras del Evangelio y guardar el buen depósito por el Espíritu para que puedas predicar con fidelidad el Evangelio. Considera, reflexiona, medita en que te tienes que esforzar en la gracia que es en Cristo Jesús. Y por último, hasta donde vamos, Timoteo, considera que tienes que estar dispuesto a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Todo eso le ha dicho hasta el versículo 6. Y en el 7 le dice, considera todo esto. Piénsalo bien, medítalo bien. No es algo sencillo, pero tienes que considerarlo, tienes que pensar en ello. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Y hermanos, esa es nuestra confianza, que el Señor nos va a ir dando entendimiento en todo, para poder vivir la vida de fe a la que hemos sido llamados. En nuestro pasaje de hoy, Pablo vuelve a apelar al raciocinio, vuelve a hacer una exhortación que tiene que ver con la mente, y específicamente es
la memoria. Esta primera del versículo 7 es al pensamiento, al razonamiento, a reflexionar profundamente. Y ahora lo está invitando, como veremos en unos momentos, a ejercitar la memoria. De alguna forma también conectado entonces con la mente y vuelvo a insistir, nuestra fe no está desconectada de nuestro intelecto. Antes bien, nuestra fe se basa en hechos presentados por Dios en su palabra. Eso lo tenemos que tener claro. Y no me refiero a los hechos como el libro de los hechos de los apóstoles nada más, sino a toda la palabra de Dios. Dios se ha encargado a través de la historia de dejar registro de hechos, acontecimientos que Él ha ido dirigiendo y permitiendo que ocurran para que nuestra fe esté basada en hechos. No es una fe inventada, no es una fe en el vacío o en una ilusión, no, está basada en hechos y esos hechos están registrados en su palabra. El Señor Jesucristo en varias ocasiones les preguntaba a sus discípulos y a los fariseos, ¿no han leído esto? ¿No saben esto? Lo que dice David o lo que dice Isaías, ¿no han leído eso? Entonces, hermanos, vamos a ser desafiados nuevamente a poner a trabajar nuestro raciocinio, nuestro intelecto. Vamos a leer a partir del versículo 8, vamos a orar antes de ello. Gracias, Señor, porque tú nos hiciste, tú nos creaste, y tu palabra incluso dice para el creyente, el que está en Cristo Jesús, el que ha nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo. Y también dice que la sabiduría de lo alto tú nos la das a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y pasa por un proceso mental, intelectual, de razonamiento. Y cuando te vemos claramente, la fe se produce, Señor. Bendito sea tu nombre. Te pedimos que abras nuestros ojos del entendimiento, nuestra fe, para poder captar esta exhortación tuya y que la podamos practicar a diario, a cada hora, en cada minuto. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el pasaje a partir del versículo 8 hasta el versículo 13. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El versículo 8, de nuevo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Otra vez les digo, Pablo está directamente apelando a algo que nos es común a los seres humanos. Tenemos capacidad mental para razonar, para diseñar, para discernir. Y ahora nos dice, acuérdate de Jesucristo. Y eso significa traer a la memoria, traer a la mente, tener presente a Jesucristo. Tenerlo presente. No a alguien, no a algo que está perdido en los tiempos, en los años, en los recuerdos, sino traer a la mente de manera constante a Jesucristo. Pablo menciona aquí en este versículo que Jesucristo proviene del linaje de David, lo que por un lado nos habla de su humanidad, por otro lado nos habla
de su linaje real, porque está hablando del rey David. Y por otro lado también corrobora que Dios cumple promesas y cumplió la promesa que le había hecho al rey David de que de su descendencia se levantaría el Cristo que reinaría por la eternidad. Lo podemos ver en este pasaje, Hechos 2, del 29 al 31. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hay muchos más pasajes que hablan de esta conexión entre Jesucristo y el linaje de David. Para obviar tiempo voy a leer nada más este, pero es muy claro. Dios le había prometido a David, de tu descendencia voy a levantar al Rey de reyes y Señor de señores. Y si se fijan en el versículo 8, agrega un elemento clave en la exhortación. Dice, acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Pablo pudo haber dicho, acuérdate de Jesucristo clavado en la cruz por tus pecados. También pudo haber dicho, acuérdate de Jesucristo efectuando milagros portentosos, caminando sobre el agua, multiplicando el pan, los peces. O también pudo haber dicho, acuérdate de Jesucristo prometiéndonos que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pudo haber dicho eso y muchas otras cosas. Sin embargo, a pesar de lo grandioso de todas esas declaraciones, con sumo cuidado, Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos. Hay algo especial en recordar a Jesucristo resucitado de los muertos. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base fundamental de nuestra fe. Es la base fundamental, es la piedra angular de nuestra fe. No fue casualidad, lo dijo con toda intención, porque dice ahí en el libro de Hechos, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Ojo con esa última parte, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El elemento entonces que Dios ha utilizado para darnos fe, para que nosotros tengamos certeza, para que nosotros estemos convencidos, es la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección de Cristo es el acontecimiento clave por medio del cual Dios ha dado un testimonio contundente. Y es un acontecimiento fundamental e indispensable para creer y ser salvos. Y tenemos pasajes en la Escritura que nos hablan de la importancia de la resurrección. Por ejemplo, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Es más, aún estamos en nuestros pecados. Por eso creo que Pablo utilizó este elemento clave. Acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Un pasaje más allá en Romanos, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es indispensable el elemento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el elemento que nos puede dar la fe. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Nos dio fe, nos ha dado fe por la resurrección de Jesucristo. Y si tú crees en eso, dice, eres salvo.
Entonces Pablo exhorta a Timoteo seguramente en un momento crucial de la vida de Timoteo. Como hemos ido leyendo, posiblemente él estaba atemorizado. Por eso le decía a Pablo, no te avergüences de dar testimonio. Timoteo, ve y predica sin temor, porque mira, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Seguramente el joven Timoteo en ese tiempo, en esa época, cuando ya Pablo era un anciano, cuando ya Pablo, y lo veremos más adelante, está diciendo, yo ya estoy para ser sacrificado. Timoteo sentía seguramente la carga de que me voy a quedar sin Pablo, me voy a quedar sin mi maestro, voy a tener que continuar con esta obra yo solo. Seguramente había un equipo de colaboradores, pero estaba atravesando una época difícil. Y Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos. Y le dice esto sabiendo que acordarse de Jesucristo resucitado de los muertos evoca triunfo, victoria sobre la muerte, evoca ánimo, valor, gozo, confianza, arrojo, ímpetu para hacer las cosas, certidumbre de fe, fortaleza y toda una serie de cosas que seguramente Pablo sabía que iba a provocar en Timoteo y puede provocar en nosotros también. Tener memoria continuamente de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado de los muertos y vive para siempre. Y vive para siempre. Ya la muerte no tiene nada contra el Señor Jesucristo. Y si nosotros estamos en Cristo, sabemos que también resucitaremos con Él y viviremos con Él para la eternidad. ¿Qué mejor fuente de ánimo y de gozo para Timoteo en su momento difícil que decirle, Pablo, acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos? Esa parte final también de tener a Jesucristo en la mente continuamente evoca la fuerza y el valor necesarios para enfrentar cualquier padecimiento, incluida la muerte. Timoteo estaba muy cierto de que eso podía pasar. Pablo le estaba diciendo, yo ya estoy para ser sacrificado. Estaba en la prisión, iba a ser condenado a muerte. La última parte de este versículo 8 le dice, conforme a mi evangelio. Qué belleza de nuestro Dios que deja todo perfectamente escrito para nuestra certeza, para nuestra seguridad. No es una escritura descuidada, no son palabras sin ton ni son, son palabras inspiradas por el Espíritu Santo a sus santos apóstoles para que dejaran registrada las intenciones de nuestro Dios para nosotros. Lo que escribe Pablo podemos irlo desmenuzando poco a poco, y cuando llegamos a decir que Jesucristo resucitó conforme a mi evangelio, estamos abriendo otra esfera donde nos podemos sentir seguros de que las palabras que vienen en el evangelio son ciertas y que las promesas se cumplen. Es lo que está diciéndole Pablo aquí. Acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Es decir, en conformidad, de acuerdo a todo lo que se dice en el evangelio. Sí, hermanos, Jesucristo estuvo muerto, murió en la cruz, fue sepultado y se levantó. Cuando dice esto, Pablo tiene en mente este evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Impresionante.
No fue un error, no fue una demostración de poder ni de los judíos ni de los romanos el que hayan llevado a Cristo a la cruz. Estaba anunciado, estaba vaticinado en las Escrituras. Y por eso Pablo dice, Él resucitó conforme a mi evangelio, tal como lo dice el evangelio, tal como estaba establecido en las Escrituras. Por eso el evangelio, la palabra de Dios, es verdad y es confiable. Y tú puedes poner tu vida en las manos de Cristo Jesús, porque Él es la persona central del evangelio. No hay otra persona en el mundo, no hay otra institución, no hay nadie más que Cristo Jesús y su evangelio para que tú puedas ser salvo. Yo te animo a que pongas toda tu fe, que dobles las rodillas de tu corazón delante de Cristo Jesús y le pidas con fe, perdona mis pecados, Señor. Yo quiero ser salvo, yo quiero ser salvo de la ira venidera. No quiero pasar la eternidad lejos de ti, quiero estar contigo en tu gloria. Solamente hay un camino, es Cristo Jesús. Él ya hizo todo lo necesario, depende de ti creer esto. Ahora, Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Y qué evidencias tenemos? Hermanos, un montón. Hubo muchos testigos presenciales. La Biblia nos dice que nuestro Señor, después de haber padecido, es después de haber sido muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se presentó vivo. Eso es lo que significa resucitar de los muertos. Que estuvo muerto, sepultado, embalsamado, y sin embargo la muerte no lo pudo retener. Él se levantó con poder al tercer día conforme al evangelio. Y Pablo le dice a la iglesia en Corinto que después de resucitar, el Señor apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Cuántos sabemos aquí hoy? 100 gentes. Bueno, en aquella ocasión el Señor se apareció vivo a más de 500 hermanos a la vez. Es como si 5 veces este grupo estuviera reunido en un lugar y se parara enfrente de todos ellos el Señor Jesucristo, con pruebas indubitables, mostrando las heridas de los clavos en sus manos, en sus pies, mostrando su costado lacerado ahí con una lanza del soldado. Pruebas indubitables. Y más de 500 hermanos a la vez lo vieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y dice Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Bendito sea Dios. Nuestro Dios vive para siempre, hermanos. No está en una imagen colgada en un cuadro, no está colgado en la cruz, en un crucifijo, no está en el sepulcro, se levantó. Si no hubiera resucitado, no existiría cristianismo, no existiría el cristianismo. Pero las evidencias que validan nuestra fe de Jesucristo resucitado de los muertos son realmente abundantes. Es cuestión de que vayamos a la palabra y las veamos y veamos testimonios externos que nos hablan de lo mismo. Es el acontecimiento fundamental de nuestra fe. Haremos bien entonces en traer a la mente, traer a la memoria continuamente a Jesucristo resucitado de los muertos. Porque te va a dar ánimo, porque te va a infundir valor, confianza. Te va a dar el gozo de saber que así como Él vive para siempre, tú también vivirás para siempre. Si Cristo no hubiera resucitado, no existiría cristianismo. Sus enemigos, es más, sus enemigos hubieran destruido el cristianismo al instante. Bastaba con haber ido al sepulcro, mover la piedra y exhibir el cuerpo muerto, el cuerpo sin vida en el sepulcro. Con lujo de detalle lo pudieron haber hecho.
ante los ojos de todo el mundo y ahí hubieran sofocado cualquier intento de propagación de la fe. Ellos podrían haber hecho eso. Ellos tenían el poder. Estaban aliados con los romanos y podían decir, a ver, ábranle para que vea todo el mundo. No es cierto que Jesucristo pueda resucitar de los muertos. Véanlo, ahí está. Ahí está. Ellos pudieron haber hecho eso, pero en realidad nunca lo pudieron hacer, porque Cristo vive. Ahí en el sepulcro, si Cristo no hubiera resucitado, estaría simplemente el cuerpo de un pobre hombre que se creyó ser Dios y no lo era. Y su único problema es que estaba loco porque pensaba que era Dios. O también, si Cristo no resucitó, quizá en ese sepulcro estuviera sepultado el cuerpo sin vida de un hombre perversamente engañador e insensato, además, porque sabiendo que era mentira lo que decía, fue tan insensato que llevó su mentira y su engaño hasta el final y murió en el engaño. Eso es lo que podrían haber hecho los enemigos de Jesús: abrir el sepulcro y decir, ahí está el cuerpo. No es Dios, era un lunático, era un engañador, era un endemoniado, pero no era Dios. Pero hermanos, la Escritura nos dice, Cristo resucitó y vive para siempre. Y el sepulcro, hermanos, ese sepulcro está vacío. Ese sepulcro está vacío. Y no pudieron hacer absolutamente nada porque no había cuerpo ahí. Ellos habían puesto una guardia romana y hay de aquel que se atreviera a perturbar a esa guardia. El hombre sin vida que estuvo ahí sepultado, efectivamente estuvo muerto, pero ese hombre se levantó con poder por sus propios medios para vivir eternamente con el poder de una vida indestructible, como dice Hebreos. Y esa vida es la que quiere ofrecerte a ti y a mí. Y esa vida es la que tú y yo, si estamos en Cristo, ya tenemos. Pero si tú no estás en Cristo, vuelvo a insistir, entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu corazón hoy mismo, no esperes más. Pídele perdón por tus pecados y Él es fiel y justo y puede perdonar tus pecados. Pero tienes que creer que estás tratando con el único Dios vivo y verdadero, que murió, fue sepultado y se levantó de los muertos al tercer día. Seguimos leyendo en el versículo 9, dice, en el cual sufro penalidades. Cuando habla de en el cual, se está refiriendo al Evangelio, el apóstol Pablo. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El apóstol estaba preso, pero la palabra de Dios no. A él lo podían tener encadenado, azotado, sin alimento, sin comer, pero dice Pablo, la palabra no está presa. Y yo sigo dando testimonio aunque esté en esta prisión. Por eso él, recordando a Jesucristo resucitado, dijo, a mí me espera pura gloria, a mí me espera la vida eterna. Y aunque esté ahorita yo preso, la palabra no, y por eso voy a seguir hablando. Por eso lo soporto todo, por amor de los escogidos, por amor a los escogidos. Impresionante. Esa acción de traer a la memoria a Jesucristo resucitado infundía todo ese valor en Pablo. Y hermanos, a veces nosotros muy rápido nos atemorizamos, nos ponemos nerviosos. Bueno, ¿qué tal si hacemos la prueba de, con toda disciplina, no dejemos pasar un instante en que tengamos en la mente a Jesucristo resucitado? No una imagen de Jesucristo, porque no tenemos ni quiere que tengamos, pero sí al Rey de Reyes resucitado,
tenerlo en nuestra mente, traerlo a la memoria constantemente, seguramente nuestro ánimo para atender los asuntos de la vida, como nos decía Raúl Héctor en la mañana, hay muchas cosas que a lo mejor nos tienen preocupados, con angustia, con ansiedad, pero si traemos a la mente a Jesucristo resucitado y nos damos cuenta que nosotros vamos también con Él, porque estamos en Cristo, quizá esto va a cambiar. Seguramente va a cambiar. Podremos soportar penalidades como Pablo, y dice, yo soporto todo. Estoy dispuesto a soportar todo, hasta prisiones, incluso la muerte, porque sé que Cristo resucitó y lo hago también por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la vida, la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora Pablo habla aquí de un concepto, dice los escogidos. Por ellos, por los escogidos puede soportar todo. Y la Biblia nos habla de ellos, de los escogidos, y nos dice que Dios por su gracia nos escogió para ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Esto es la idea central de una doctrina conocida como elección. La doctrina de la elección tiene que ver con los escogidos de Dios. Esos que Dios desde antes de la fundación del mundo escogió para que fueran salvos. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura sobre ello. Efesios 1, 3, 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según, ahí está la palabra, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hemos sido escogidos desde antes que existiera el tiempo, hermanos, antes de que hubiera nada, en el momento en que solo estaba Dios, era lo único que había. Nuestra mente puede confundirse, pero así es. Antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. Segunda Tesalonicenses también nos dice algo al respecto. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que los escogidos llegan a tener la salvación? A través de la santificación, a través de que Dios los separó, pero hay un elemento clave, por medio de el Evangelio. Ahí dice, nos llamó mediante nuestro Evangelio. Es decir, los escogidos de Dios son escogidos por gracia. Importante remarcar eso. No por méritos, por gracia. Desde antes de la fundación del mundo. Son escogidos con un propósito. ¿Cuál? Para ser santos y sin mancha. ¿Son escogidos para qué? ¿Para juzgarlos por sus pecados? No, son escogidos para salvación. Son santificados por el Espíritu y son llamados mediante el Evangelio. Hermanos, entre la gente que nos rodea, la gente que está en nuestro entorno, hay seguramente escogidos que todavía no son creyentes, pero han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. No traen una etiqueta que diga escogido, escogido o en algún lado, no hay. No sabemos quiénes son, pero hay. Nosotros estábamos igual. Necesitamos predicarles el Evangelio y los que han sido escogidos van a responder al llamado y van a alcanzar la salvación para que también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, decía Pablo. Deben escuchar el Evangelio, hermanos. ¿Y quién les va a hablar del Evangelio? Nosotros. Porque dice, ¿y cómo creerán en del que no han oído? ¿Verdad? ¿Y cómo
oirán si nadie les habla. Nosotros, hermanos, tú y yo, de alguna u otra manera, ahí en tu entorno, pidiéndole la oportunidad a Dios, el valor, la sabiduría, la inteligencia para decir, aprovecho este momentito para hablarle a mi amigo. Echa a volar tu imaginación. Y cuando tengas esa oportunidad, pídele a Dios, dame la oportunidad de darle testimonio de ti a esta persona. ¿Y qué impresión va a ser para ti, hermano, si esa persona es uno de los escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo y recibe a Cristo Jesús? Qué impresionante. Eso lo vas a poder experimentar tú si das testimonio de tu Señor. El pasaje termina con una serie de sentencias contundentes, hermanos. A partir del versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Estas primeras dos sentencias están directamente conectadas con el hecho de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado de los muertos. Como Él resucitó y vive para siempre, aunque yo muera, viviré con Él para siempre. Como Él padeció la muerte de cruz, pero resucitó, aunque yo, como dice, aunque yo sufra, aunque yo padezca, también voy a reinar con Él. Esa es la promesa de este pasaje. Está conectada directamente con el acontecimiento fundamental de nuestra fe. La siguiente afirmación es contundente, pero es terrible. Si le negáremos, Él también nos negará. Se explica por sí misma, no hay necesidad de mucho. Lo único decir que esto es sumamente triste y que no quisiéramos que nadie en nuestro círculo cercano dijera, yo no creo, yo niego a Jesús, yo niego que Él haya resucitado de entre los muertos, yo no creo. Porque cuando eso hace una persona, no hay remedio. ¿Qué dice el Señor? Si alguien me niega, yo lo voy a negar. Yo también lo voy a negar, no tengo ningún compromiso. Porque miren lo que dice la última sentencia: si fuéramos infieles, ¿has sido infiel a tu Señor alguna vez? Pues claro, todos, yo sí. Pero ¿qué pasa? Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Este es el trato con los creyentes. Este es el trato con los escogidos. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Porque parte de sus atributos, parte de su naturaleza es que Él es un Dios fiel. Fiel y justo. Para terminar entonces, tenemos un gran Dios. De hecho, el único Dios vivo y verdadero, que se levantó de los muertos, es un Dios fiel y necesitamos traerlo a la memoria, no diría yo una vez cada domingo, hermanos, una vez cada fiesta especial. Esto es un llamado a que lo traigamos a la mente, a la memoria, continuamente, cada momento de nuestra vida. Pensar en Jesucristo resucitado de los muertos. Porque ahí encontraremos ánimo, valor, gozo, confianza para seguir presentando por un lado el Evangelio a otros y por otro lado para poder vivir la vida de fe a la que hemos sido llamados. Amén.